nuevamente. Gracias también de nuevo por acompañarnos, porque pude decirle a varias personas que sabía que venían al panel esta mañana, que nos acompañaran en esta bienvenida de las exposiciones, y hacía así. El colofón de la edición Príncipe de Elegía Jesús Menéndez dice que se terminó de imprimir el 14 de julio de 1951 en los talleres de Ayón, impresor en La Habana, Cuba, entre los solo 200 ejemplares. Aquí tengo el ejemplar único de esta edición que posee la Biblioteca Nacional. Quise empezar por ahí porque justo creo, si no me falla la memoria, que nos habíamos propuesto hacer este panel en esos mismos días de julio, en el 70 aniversario de la edición Príncipe y de la salida al juego de este gran, enorme, monumental poema de la poesía cubana, latinoamericana y universal, que es Elegía a Jesús Menéndez. Creo que nos íbamos a ver el 13, me parecía que era el 12 o el 13 de julio, y vino aquella ola fortísima de la pandemia que nos obligó a posponer, y rápidamente pensamos que entonces era también esperanza, pero bueno, las esperanzas han sido ciertas esta vez, de que en octubre, por los 120 de la biblioteca, estuviéramos en una mejor condición y lo podríamos hacer, y así ha sido. Así que recibo con mucho honor a la Fundación Nicolás Guillén, presidida por el nieto del poeta Nicolás Hernández Guillén, compañero y amigo, por la estudiosa y amiga también Denia García Ronda, que es vicepresidenta de la Fundación, y otro grupo de amigos e interesados en el seguimiento de esa obra que es parte del patrimonio cubano mismo, que es la poesía y la obra en general de Nicolás. A pesar de aquella imposibilidad, pues debo decir que me alegra ahora que hagamos este encuentro bajo los 120 de la biblioteca, porque me parece que es también la altura natural de la honra a nuestro poeta nacional. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos y proseguir este conjunto de acciones por los 120 de la biblioteca. Buenos días a todos. Sí, se pueden quitar sí, no hay problema. Soberanas son fuertes. Sí, son fuentes efectivas y lo han probado. No, lo que la gente no sabe es que yo me vacuné con Soberanas 1. Yo soy parte de un experimento. Yo estoy vacunado 3 veces con Soberanas 1. Estoy seguro de que te irá bien, te va a ir bien. 1. Sí, realmente hoy la cifra de hoy, la más baja en varios meses, La Habana 177 casos. Realmente se ve ya una luz al final de este largo camino que hemos recorrido en este más de año y medio. Bueno, permítanme comenzar expresándole en nombre de la Fundación
a través tuyo, querido Omar, nuestra felicitación a todos los trabajadores de la biblioteca por este 120 aniversario al que llega a esta imprescindible institución con nuevos brillos, con la imaginación renovada, con una vocación de unirse a toda la vida cultural, social de la nación extraordinaria. Así que mis felicitaciones y el deseo de que los próximos 120 pues continuemos por ese camino. Yo me veo en la necesidad de explicar un poco cómo concebimos este homenaje. Bueno, claro, y también por agradecerle, ¿no?, a la Biblioteca Nacional que haya querido acoger en este tiempo en que conmemora efemérides tan significativas este homenaje de la Fundación Nicolás Guillén al 70 aniversario de la elegía a Jesús Menéndez, y también, y no menos, en ningún caso menos, al 110 aniversario del natalicio de Jesús Menéndez. Yo justamente lo que iba a comentar es que desde que comenzamos a planear este homenaje, propuesto desde julio, como tú atinadamente mencionaste, pues intentamos que el homenaje fuera en igual medida el homenaje a la elegía, pero el homenaje a ese extraordinario dirigente, a ese extraordinario cubano, porque fue además un gran cubano llamado Jesús Menéndez. Hicimos coordinaciones con las organizaciones obreras, con la CTC, para intentar acudir juntos. La pandemia realmente limitó mucho lo que se pudo hacer, porque hubiéramos querido hacer más cosas, pero quería insistir en esto, en que sentíamos que era necesario recordar a la elegía y recordar con la misma fuerza, con el mismo deseo, con el mismo cariño a Jesús Menéndez. Por esa razón, cuando diseñamos este panel, pensamos que hubiese dos intervenciones. Una intervención dedicada a evocar, a acercarnos a la vida y la obra de Jesús Menéndez, y que pudiésemos contar para ello con algunas de las figuras que han estudiado la historia republicana, la historia del movimiento obrero, los movimientos políticos en Cuba, todo eso, y sabiendo que al otro lado podíamos contar con la doctora Lenia García Ronda para valorar y compartir su apreciación, sus valoraciones de ese extraordinario poema que es La Elegía. Para este primer momento de evocación, recuerdo de la figura de Jesús Menéndez, invitamos a la doctora Francisca López Siveira, Premio Nacional de Historia en el año 2008, destacada investigadora y estudiosa, sobre todo de la historia de la nación cubana, pero además apasionada profesora y con una tremenda vocación de enseñar y de compartir sus conocimientos expresados en su magisterio de muchos años, pero expresado también en su obra, con títulos que alcanzaron en su momento una gran difusión entre los libros de historia, como 100 preguntas sobre la historia de Cuba y 100 preguntas sobre José Martí. Ella tiene esa vocación de comunicar, de transmitir lo que sabe y acercarlo a, creo yo,
especialmente a los jóvenes, en un modo ameno que estimule el conocimiento y el acercamiento a cosas esenciales de nuestra historia. La doctora Denia García Ronda es la directora académica de la Fundación Nicolás Guillén, también profesora universitaria, muy reconocida y querida por sus alumnos, es ensayista, narradora, poeta también. Y yo tendría que agregar que es una apasionada de la memoria. Son muchas las veces que he escuchado a Denia expresar su inconformidad, porque la verdad es que todavía no tenemos toda la memoria que debiéramos tener, y hay figuras que hicieron grandes contribuciones lo mismo a la literatura o a la vida política o social de la nación, que no lo recordamos lo suficiente. E incluso muchas de esas figuras son recordadas cuando se aproximan las efemérides relevantes. Jesús es una de esas figuras que debiéramos recordar permanentemente, porque sus lecciones tienen valor para la cotidianidad que esta nación tiene que enfrentar, pero lo recordamos sobre todo de efemérides en efemérides, e incluso, ya esta es mi opinión personal, yo siento que su centenario no fue conmemorado del modo que debió ser. Bueno, Denia es de las figuras, de las personalidades que tiene una especial preocupación por la memoria. Yo creo que Amar hablaba de la memoria cuando inauguraba la exposición sobre el 10 de octubre. Yo creo que es esencial la memoria. Y quizás diría que en estos tiempos en que estamos cambiando tantas cosas, bien, ¿no? Porque hay cosas que es imprescindible que cambiemos, cosas que quizás hemos conservado demasiado tiempo y que es necesario cambiar, modificar. Yo creo que igual de necesario es que en medio de todos esos cambios también tengamos presente nuestra memoria. Entonces, la doctora López Siveira es una persona con gran preocupación por su estado de salud en relación con la necesidad, ¿no?, que todos los días Durán nos lo recuerda, de que las personas mayores se protejan. Ella no se sentía cómoda realmente participando en actividades públicas y accedió entonces a que un equipo de trabajo de la Fundación, con nuestros modestos medios, fuese a grabar su intervención a su casa. Nuestros medios son modestos, no lo digo con toda intención, porque en algún momento la calidad del sonido, del material audiovisual, no es la mejor, pero apelamos como remedio a subtitularlo. Y espero que sean suficientemente grandes las letras, de manera que aquellos que no escuchemos bien, pues lo podamos leer. Es así, ¿verdad? Lo podamos leer. De manera que ya creo que ha sido largo el preámbulo. Los dejo con la exposición de la doctora Francisca López Siveira y después escucharemos a la doctora Denia García Ronda. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir que Denia, hablé de ella en general
tendría que agregar que es desde hace muchos años una de las grandes estudiosas de la obra de Nicolás Guillén, autora de innumerables ensayos sobre la obra de Guillén, autora de numerosas ponencias leídas en eventos en América del Norte, en Europa, en América Latina probablemente también, sobre la obra de Guillén y sobre otros temas. Creo que Guillén es una de las grandes pasiones que Denia tiene en la literatura cubana. Yo creo que no la única, porque creo que pocas personas hayan estudiado con tanto rigor y con tanta lucidez la obra de ese otro extraordinario creador cubano que se llamó Negro Jorge Cardos. Entonces, dicho esto, ahora sí, doctora, usted. Muchas gracias. Bueno, yo antes de leer algo que traje con motivo de este homenaje que se está haciendo a Jesús Menéndez y también con su elegía, quisiera en primer lugar felicitar a la Biblioteca Nacional y tomarme un segundo para decir que la biblioteca fue nuestra aula cuando estudiábamos, el grupo que estudió en los años finales de los 60 y principios de los 70. Teníamos la biblioteca como parte de nuestro currículum, aquí nos reuníamos. Recuerden que no había internet, que había problemas con la bibliografía, etc. Y la surtidora justamente de los documentos y de los libros que necesitábamos fue la Biblioteca Nacional. Aquí conocimos a muchas personalidades de la cultura, empezando por Cintia Olifina, por Eliseo Diego, personas que nos marcaron, incluso no solamente esos grandes autores o grandes escritores, sino trabajadores de la biblioteca que para nosotros fueron una ayuda incalculable. Más que felicitarlo, o además de felicitarlo, quiero darle las gracias a la Biblioteca Nacional, que ha seguido con esa misión, pudiéramos decir, no importa la edad que tengamos ahora. Muchas gracias. En ese sentido, quiero recordar que fue nuestra embajadora, pudiéramos decir, en este caso, y que fue parte también entrañable de la Biblioteca Nacional, que fue Ana Cairo. Así que felicidades y gracias. Y entonces voy a leer algo que escribí sobre esto, sobre este homenaje, y que titulé Un gran poema para un gran héroe. El 22 de enero de 1948 fue asesinado, como se sabe, a mansalva y en público Jesús Menéndez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros y uno de los más respetados y queridos líderes del movimiento obrero cubano de todas las épocas. De familia negra, pobre y rural, llegó a ser miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Socialista Popular, condición que ostentaba cuando fue abatido por un capitán del ejército pagado por fuerzas imperiales geófagas. Tuvo que triunfar la Revolución Cubana en 1959 para que el autor material pagara por su crimen y sus empleadores vieran cómo sus latifundios y monopolios se convertían en bienes para el pueblo. Para Nicolás Guillén, la muerte violenta de su amigo y compañero de lucha fue un golpe demoledor. Desde ese mismo año 48 comenzó a escribir una de las elegías más impactantes y al mismo tiempo más novedosas y técnicamente complejas de la poesía de habla hispana, cuya primera publicación aparecería el 14 de julio de 1951 por la editorial Páginas del Partido Socialista Popular, por lo que se están cumpliendo 70 años de su aparición, coincidente con los 110 del nacimiento del gran dirigente sindical azucarero. 3 años tardó Guillén en concluirla,
porque necesitaba que recogiera no solo la personalidad y trascendencia del líder, no solo la denuncia a sus asesinos, sino el propio dolor de su amigo y cantor, y ello en una forma literaria digna de esos propósitos y de ese personaje. Y lo logró. Se puede hablar, por ejemplo, de la utilización en sus 7 cantos del trabajo estrófico, que va desde el son cubano hasta una sorprendente poetización de cotizaciones bursátiles, pasando por el romance, el terceto, la prosa poética, la estrofa de verso libre, la versicular, y hasta un septeto construido solo con sustantivos, o de los innumerables recursos tropológicos de elegancia del lenguaje, de estructuración sintáctica, etc. Pero eso solo sería un mero alarde de dominio del lenguaje poético y la capacidad expresiva guilleniana. Si no fuera porque el poeta buscó, quizás instintivamente, una forma poética a la altura de la significación del gran líder obrero y que al mismo tiempo pusiera en evidencia lo enorme del crimen contra él y la imposibilidad de hacer desaparecer su legado. En efecto, la enorme variedad de recursos de lenguaje figurado y otros propios de la estructuración poética, el logro de una emotividad lírica de gran aliento, en fin, los valores estrictamente literarios no velan sino destacan el sentido denunciador del crimen y la trascendencia revolucionaria de Menéndez, gracias a la perfecta coherencia entre la intención sociopolítica del autor y su expresión poética. Pocas veces la poesía ha transmitido esos múltiples propósitos en tan puro lenguaje lírico. Pocas veces la cruda realidad ha transitado por caminos de tan grande aliento poético. Pocas veces lo épico y lo lírico, la experimentación y lo clásico, lo popular y lo culto se han hermanado de tal suerte, como también se han hermanado para siempre el gran líder y el gran poeta. Después del excelente estudio sobre elegía a Jesús Menéndez que realizara Mirta Aguirre en 1952, es difícil añadir algo nuevo. No obstante, y sin pretender superarlo, intentaré comentar algunos aspectos del trascendental poema de Nicolás Guillén, sobre todo los relacionados con lo semántico desde lo composicional, mediante un somero recorrido por sus 7 cantos. Aunque alguna vez tendré que recurrir al trabajo métrico y tropológico guilleniano, no abordaré, por cuestión de espacio y tiempo, los innumerables recursos del lenguaje figurado utilizados por el poeta, que dejo como necesaria tarea a los nuevos estudiosos de la composición poética. Uno de los valores más destacables del poema es, a mi entender, la estructura seleccionada, que remite a otras manifestaciones artísticas como la narrativa, el cine, las artes plásticas y hasta, como ha advertido Aguirre, la música, pero sobre todo refiere líricamente al propio suceso, el asesinato del líder, así como al contexto nacional e internacional donde éste se produce y a los actores inmediatos del hecho, sin afectar en lo más mínimo el decir poético. Así, por ejemplo, el poema empieza, sería el canto 1, y media red, o sea, no hay una introducción del suceso ni una presentación del receptor a quien se dirige. Las cañas iban y venían desesperadas, agitando las manos, te avisaban la muerte, la espalda rota y el disparo. En un primer nivel de interpretación, esta estrofa y todo ese canto 1 se puede catalogar como una advertencia al líder del inminente peligro que corre. Pero respecto a su intencionalidad ideológica y coherentemente a su funcionalidad poemática, tal advertencia es también el prefacio denunciador de lo que ocurrió en la realidad y se narrará en el poema. En extraordinaria sinécdoque,
o sea, las cañas por todo el universo azucarero, el contexto socioeconómico que lo propicia. El tratamiento de estos personajes poemáticos es singular. Menéndez funciona como receptor implícito. El emisor se dirige a él sin nominarlo y su caracterización es alusiva, centrada en el momento de su muerte física, pero indicando rasgos de su personalidad y trascendencia. Tampoco nombra al victimario, nunca lo hará en todo el poema. Lo describe por sus acciones, que lo caracterizan como un terrorífico animal selvático y lo ubica en su oficio de capitán en activo, lo que adelanta sutilmente el carácter político del crimen. El canto 2 amplía el contexto y las responsabilidades. Ya no se trata solo de un militar satisfecho de su tarea criminal bajo órdenes de un ejército represor. El hablante desvela el cuadro de la verdadera culpa mediante la descripción de su principal instrumento, la Bolsa de Valores de Nueva York. Esa descripción está dada desde una sorprendente forma poética, novedosa y funcional, reconocida como tal por importantes críticos cubanos y extranjeros. La ha analizado de mano maestra Mita Aguirre, quien ha apreciado que se trata, cito, de uno de los fragmentos más valiosos y mejor logrados de la elegía, en el que Nicolás Guillén logra transformar en material genuinamente poético las informaciones de las páginas financieras de la prensa. Por lo que lo más que se puede hacer es recomendar la lectura de su texto, que se incluye en la reciente edición de Sensemayá. Hay recursos, sin embargo, que merecen la reiteración, con vistas a relacionarlo con lo semántico, como la serie de sustantivos en gradación descendiente, donde el poeta mezcla, para enfatizar su esencial igualdad, tanto a individuos de profesiones socialmente legitimadas, comerciantes, policías, capataces, accionistas, mayorales, amanuenses, como los de conductas evaluadas como perniciosas o despreciables, usureros, proxenetas, recaderos, delatores, taúres, papagayos, en este caso en su sentido de soplones, y la sustantivación común a través del trabajo metonímico de la antonomasia de determinados nombres propios que cargan una historia negra contra la humanidad: linchadores, trúmanes, macátules, para terminar con adjetivos bisílabos llanos que los identifican a todos y que morfológicamente contribuyen a la idea que el poeta quiere transmitir. El coro allí de gente seca, sorda, ciega, dura. Antes de ese desfile de representantes de la culpa esencial, tal universo bursátil, donde con solo nombrarlas se define el poder imperial de las compañías norteamericanas, se estremece mediante una eficaz ruptura del sistema. De repente, un gran trueno cuartea el techo frágil, un rayo cae desde aquel bajo cielo sulfúrico hasta el salón congestionado. Sangre Menéndez, hoy al cierre, 150 puntos y 7 octavos, con tendencia al alza. Lo que se cotiza ahora es la sangre del líder obrero. Lo que se pregona son los coágulos cotizables, nervios, huesos de aquella descuartizada rebeldía. Y de nuevo el sistema se rompe para volver al capitán del odio, quien después de suplicar el pago por su macabro servicio, vuelve al cuartel con una aguja de cuajada sangre pinchándole los ojos. Ese final anuncia el contenido del próximo canto, o sea, el 3, donde mediante un romance de versos eneasílabos, método del que por lo difícil casi todo el mundo precavidamente huye, como ha apuntado la Aguirre, se hace un análisis de la conformación por distintos factores humanos y contextuales de la personalidad y de las circunstancias del capitán asesino. Aunque, como también subraya la destacada profesora y crítica,
el último verso de cada estrofa, pero tras él corre la muerte, marca el fatal arribo del castigo que ha de llegar un día. El tono de responso, digo yo, la utilización de un metro litúrgico y el propio contenido del texto sugieren también que el poeta se refiere a alguien muerto en vida. El vivo es el muerto, dirá más adelante. El siguiente, el cuarto, tiene en sí mismo innumerables valores, tanto en lo estrictamente poético como para el significado último del poema, e incluso para su relación con otras manifestaciones artísticas. Es, pudiéramos decir, como la salida a escena del protagonista de una obra teatral u operística, o el paso de un personaje cuasi referido a actor principal de una pieza narrativa. Pero es también la transformación del hablante lírico, hasta entonces externo, en alguien interdiegético, o sea, dentro de la acción, como se diría en un análisis narrativo, dado en este caso por el testimonio de su colaboración con el líder. Alguna vez anduve con Jesús transitando de sueño en sueño su gran provincia llena de hombres que le tendían la mocha encallecida. Pero aun si no existiera esa declaración, el tono emotivo, íntimo de todo el canto indica la cercanía, admiración y cariño del autor hacia el amigo y camarada. Ello empieza mediante un símil con uno de los más hermosos retratos de la poesía cubana, por lo menos en mi criterio. Jesús es negro y fino y prócer como un bastón de ébano, donde la identidad entre el físico del líder y ese elegante adminículo se completa y trasciende con el atributo prócer que carga la historicidad, la descripción. No obstante su eficacia lírica, el poeta, por tanto, no se limita a la descripción física del líder. Le importa su biografía, su historia, su pensamiento, su acción. Dos valores más tiene, en mi lectura, este canto. Por una parte es el inicio de la transformación dentro del mundo poemático del hombre común hacia uno de dimensión simbólica a partir de su muerte. Ello se percibe en los dos últimos tercetos, donde se le descubre desde el mar en los días claros, cubierto de nubes fritas, y donde se convoca a confiar en su omnipresencia para la acción revolucionaria en aras de cambiar la vida. Subidlo y contemplaréis desde su frente con qué fragor hierve a sus pies y se renueva en ondas interminables la vida. El segundo valor es el completamiento, pudiéramos decir, de los elementos que conforman lo que considero tema central del poema: la contraposición de la personalidad, pensamiento y trayectoria del líder azucarero y las de su asesino, que determinan el destino final de cada uno y de lo que cada uno representaba. El capitán, a quien solo se le identifica por sus acciones y sentimientos, está muerto en vida, atormentado por su mala conciencia, señalado por el dedo acusador de los miles de dolientes del crimen de Manzanillo y de la propia historia, huye, se esconde al presentir la inevitable sanción que alguna vez lo alcanzaría. Por su parte, Jesús Menéndez, como ha expresado Mirta Aguirre, y la cito, permanece vivo, marcha por el tiempo y por la geografía y está en todo momento, en todas partes, hirviendo en todas las marejadas insurrectas, revelándose en todos los dolores, gritando en todas las gargantas, regresando siempre para marcar la estupidez de su violenta supresión física. Hasta ahí la cita. Y sobre todo logra la sobrevida, como he dicho en otras partes, desde su carácter de símbolo conductor de la victoria final de los trabajadores. Así lo dice su poeta en el siguiente canto: los grandes muertos son inmortales, no mueren nunca, donde para consolidar mediante la exposición
La distancia moral entre Menéndez y su asesino transforma las estrictas leyes de la retórica, como el imposible muertos inmortales y la redundancia inmortales no mueren nunca, en un funcional énfasis poético donde la pervivencia se refiere a la trascendencia de su legado y en ese sentido su muerte es solo aparente. Además de esa exposición, el canto 5 se enriquece con una concentrada crónica que informa mediante una estrofa de aire vanguardista construida con solo sustantivos, tanto los actores como el lugar, el hecho, los culpables, los dolientes, datos de la acción revolucionaria de Jesús y la reacción popular ante el crimen. Caña, Manzanillo, ejército, bala, yanqui, azúcar, crimen, Manzanillo, huelga, ingenio, partido, cárcel, dólar, Manzanillo, viuda, entierro, hijos, padres, venganza, Manzanillo, zafra. Esta da lugar al conocido son del soldado, donde el sujeto lírico se identifica con la tragedia moral y psicológica de aquellos que, perteneciendo a los sectores populares y muchos partiendo del mismo cañaveral que pretendía rescatar el líder, son, por pura necesidad, cómplices de su muerte, al tiempo que la lloran y esperan su regreso manifestado en otros seres. En el canto 6, en prosa poética, el poeta sigue las acciones del líder. Ya como símbolo, Jesús Menéndez trasciende el espacio de su isla hacia nuestra América y constata la situación de sus obreros y campesinos, y finalmente llega a Norteamérica para denunciar la explotación de sus trabajadores, su criminal racismo y su ambición colonialista, significados en figuras como Jim Crow, Charles Lynch y William Walker. Tal denuncia no está expresada solo en prosa. Como en el canto anterior, se rompe el ritmo de la primera parte para manifestarse poemáticamente y en este caso realizar una dura caracterización de ese país con estrofas que culminan en un estribillo conduplicado. Va por la muerte va. El último canto es ya la apoteosis del héroe, cuya trascendencia se queda en todos y es llevada en hombros como un himno. La elegía reconoce, mediante un crescendo organizado con anáforas y con duplicaciones, cómo se hacen uno con su líder. Su voz aquí nos acompaña y ciñe como una flor de insomnio, y suelta un zumo amargo, suelta un olor mojado, un agua de palabras puntiagudas que encuentran en el viento el camino del grito, que encuentran en el grito el camino del canto, que encuentran en el canto el camino del fuego, que encuentran en el fuego el camino del alma. Porque no se trata solo de mantenerlo en el recuerdo agradecido, sino de reconocer que debe seguir actuante como presencia esencial que continúa al frente de la obra reivindicadora y desde allí anuncia la victoria final. Entonces llegará General de las Cañas con su sable hecho de un gran relámpago bruñido. Entonces llegará jinete en un caballo de agua y humo, lenta sonrisa en el saludo lento. Entonces llegará para decir, Jesús para decir, mirad, he aquí el azúcar ya sin cariño, para decir, he vuelto, no temáis, para decir, fue largo el viaje y áspero el camino, creció un árbol con sangre de mi herida, canta desde él un pájaro a la vida, la mañana se anuncia con un trino. Continuar acompañándolo en su trayectoria, en su pensamiento y en su esperanza es el mejor homenaje y el mayor deber que podemos hacer a Jesús Menéndez en su cumpleaños 110 y al aniversario 70 de la elegía que le dedicara a Nicolás Guillén, poema que también sigue vivo en su significación social
y en su excelencia literaria. Muchas gracias. Muchas gracias, querida. Excelente texto. No sé si ya está publicado, estaba buscando al día de hoy, pues debemos publicar. En papel en la revista de la biblioteca y de inmediato en el portal y en otra publicación. Cada vez que escucho esos versos finales de la elegía, me emociono profundamente porque pienso que ahí hay una adelantada y extraordinaria visión del poeta de no solo lo que iba a venir entonces, sino de lo que estamos enfrentados todos los días. Y estos mismos años son testimonios duros, fuertes de ellos, pero la mañana siempre se anuncia como otra. Muchas gracias. También, como decía Paquita, hay también el ejemplo de lo que es un libro. Yo creo que eso es una lección que sirve para ahora, para mañana, para dentro de un siglo. Así es. Bueno, Nicolásito decía con razón que aquí, por supuesto, el homenaje a través de la elegía es también a Jesús, la gran figura. Yo coincido en que no solo levantar la memoria, hacerla, expandirla de cada una de nuestras grandes cosas, sino que a veces no atendemos esos grandes símbolos nuestros en toda esa dimensión de lo que aportar y de lo que aún aporta al diario vivir. Y bueno, Jesús, Nicolás y la elegía son tres monumentos en sí mismos. Yo creo, vinculando a lo que dijiste al principio, mencionaste a Ana, también tan querida, que por supuesto eso es parte esencial del trabajo de la biblioteca, que acumula memoria, pero no se trata solo de atesorarla, conservarla, cuidarla, sino de difundirla, de hacerla presente, de relacionarla, y que alumbre todos los días del presente. Y yo creo que nos hace además mucha más falta que nunca la memoria, los símbolos, el afincarse a por qué somos cubanos y somos orgullosamente cubanos en medio de tanto hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Fundación, a Nicolásito, a su equipo, a todos los asistentes. Nos seguimos viendo en los 120 de la biblioteca. Gracias.